ahora sí. La asignatura se llama Termodinámica y Transferencia de Calor. Bueno, ahora vamos a ver esa parte, la transferencia de calor. Y vamos a dar inicio, ¿cierto?, tratando de hacer algún tipo de nexo entre lo que es la termodinámica, lo que ya hemos visto, y los tópicos de la transferencia de calor. Entonces, nosotros primero tenemos que partir con la teoría calórica, ¿ya? Cuando uno desconoce algo, trata de adaptarlo. Si ustedes ven algo desconocido o lo que se denomina paranormal, ¿cierto? Normalmente uno trata de darle alguna explicación que a uno le suene lógica. Bueno, eso también pasó en una época, ¿cierto?, en donde nosotros teníamos que explicar que había un fluido o había un cuerpo, que si yo lo contactaba con otro, había un fluido que estaba a una mayor temperatura y había un fluido que estaba a menor temperatura. Entonces, de repente, ambos llegaban a una temperatura igual, llegaban a un equilibrio térmico que se denomina. Y es que el cuerpo 1 y el cuerpo 2 llegaban a una temperatura igual. Este aumentaba su temperatura y este disminuía su temperatura. Perfecto. Entonces ahora viene la otra parte. Hablaba de que cómo yo llegaba a eso en su minuto. Entonces llegó la consideración o llegó la idea de que existía un fluido que estaba en todos los cuerpos, ¿ya? Y ese fluido se denominaba o se llamaba calórico. Entonces, ¿cuál era la gracia del calórico o de la calórica? Y es que era un fluido invisible, ¿ya?, contenido en todos los cuerpos. O sea que todos los cuerpos tenían algún grado, ¿cierto?, alguna cantidad de calórico. Lo que quería decir esto entonces es, y cómo explicaban un poco esto, es que si un cuerpo estaba caliente, tenía mucho calórico, ¿cierto?, o mucho calórica, y un cuerpo que estaba frío tenía muy poco. Entonces, para equilibrarse, lo que ocurría es que el cuerpo caliente dejaba fluir un poco de su calórico al cuerpo frío, ¿ya? Entonces, otras características que tenía este tema es que tenía peso y no podía ser creado o destruido. Como es un fluido, básicamente tenía la conservación de masa, ¿cierto? El principio de conservación de masa incluido. Y claramente nos decía que este calórico, ¿cierto?, fluía desde un cuerpo caliente a un cuerpo frío, ¿ya? Así fue como por muchos años, décadas y siglos se explicó el concepto de calor, de transferencia de calor, ¿ya? Pero esto tenía algunos problemas, ¿cierto? Esto tiene algunas cosas que hay que considerar un poco diferentes. ¿Qué creen ustedes que deberíamos considerar o dónde falla esta teoría, según ustedes? ¿No se toma la temperatura del ambiente? No toma en cuenta la temperatura del ambiente, ya, ok. Entonces falta acá tener en consideración la temperatura del ambiente. ¿Cierto? Ahí hay un tema. ¿Qué más? Ya, pues, concha de tu madre. Perdón, don Víctor. ¿Algo que quiera agregar, don Víctor Fuentealba? Entonces, ¿qué otras
¿qué otros comportamientos o situaciones esta teoría no puede cubrirla, según ustedes o lo que ustedes han percibido en la vida, si se puede decir, sin tener tanto esta consideración? ¿Nadie más? Don Sebastián nos dijo que no considera la temperatura ambiente. ¿Qué otra consideración no tendríamos? Los cuerpos, Ya, tipo material, así. ya, sí, los materiales, ¿cierto? No discrimina por eso. ¿Qué más? La presión. Sí, pero no, en este instante como que eso no lo vamos a La ver. aislación. ¿Cuánto? La aislación. Ahí está incluido en la parte material. Hay otra parte, hay otra situación y es que, ¿qué pasa cuando no tengo cuerpos tengo un solo cuerpo y yo lo caliento o lo enfrío, sin necesidad de un segundo cuerpo? ¿Ya? Y hay otra situación, que es cuando yo tengo una fuente calórica, digámoslo así, a distancia. Como ocurre, por ejemplo, cuando nosotros tenemos solcito, ¿cierto? Y el sol nos ponemos al sol para aumentar nuestra temperatura, ¿cierto? Hace frío, el solcito viene y nos calienta un poquito. Entonces, si se dan cuenta, la teoría calórica tiene todas estos problemas o estas cosas que no están incluidas, que yo no las puedo incluir y yo no las puedo ver aquí, ¿ya? Entonces, claramente eso hizo que muchos científicos de la época como que no consideraran mucho este tema. Y es por ello que uno ahora lo que hace, ¿cierto?, es olvidarse un poco de la teoría calórica y empezar a ver de dónde viene todo este tema y hablar un poco también del punto de vista de la termodinámica que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay una gran cantidad eh, hay una gran cantidad de elementos, ¿cierto?, que nosotros tenemos aquí que revisar. Por ejemplo, el simple hecho de tomarse una taza de té con agua tratada ya implica una gran cantidad de procesos que debieron haber ocurrido. Por ejemplo, tenemos lo que es combustión, la combustión y las reacciones químicas que ocurren en el gasificador para hervir el agua, si estamos hablando de una tetera. Si estamos hablando de un hervidor eléctrico, tenemos que hablar, ¿cierto?, de la energía eléctrica que fluye y que se transforma en una fuente calórica. El gas que viaja a través de cañerías de limpieza hasta llegar a las cocinas, o sea que el gas está en una bombona normalmente o desde alguna fuente y ese gas tiene que llegar al otro lado. Eso también es un proceso que va a emplear transferencia de calor. Y finalmente el gas se quema en la cocina, ¿cierto? Y el calor es transferido de la llama a la tetera. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos una serie de fuentes térmicas o una serie de situaciones térmicas y termodinámicas que se aplican a esta situación, ¿cierto?, de la transferencia de calor, ¿ya? Yo le estoy entregando calor a un cuerpo o a un fluido sin necesidad de que hayan dos cuerpos conectados entre sí, ¿ya? Entonces, también lo que tenemos que hacer es considerar y conectar lo que es la termodinámica con la transferencia de calor. Esto no puede ocurrir de manera así como muy separada.
tiene que ocurrir de una manera, tiene que haber algún tipo de relación entre lo que es termodinámica y lo que es transferencia de calor. Entonces, para ello nosotros consideramos, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ver lo que es la primera ley de la termodinámica. Como ustedes lo han visto, ¿cierto? El calor que yo le entrego a un cuerpo, esto está escrito, ¿cierto? Reescrito, pero el calor que yo le entrego a un cuerpo va a ser igual al trabajo que éste va a realizar, más la diferencia de la energía interna del cuerpo o del sistema. Entonces acá tenemos como el calor ingresa al sistema y ese calor tiene que ser suficiente para que el cuerpo o el sistema realice un trabajo y además eventualmente tenga una variación en lo que es una variación de lo que es la energía interna. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el sistema no realiza un trabajo, pero yo sí le estoy entregando calor? Bueno, lo que ocurre es que todo eso se traduce en una variación de la energía interna. Entonces el sistema va aumentando, en este caso porque le estoy entregando calor, va a aumentar su energía interna, producto de que nosotros vamos a estarle entregando calor. ¿Ya? Entonces, el calor, ¿cierto? Si lo vemos de esta forma, nosotros vamos a tener que va a depender de esas variables que aparecen aquí, en donde esta de aquí es la masa, esto de aquí es la capacidad calorífica o calor específico, calor específico, ¿ya? Y esto de aquí, ¿cierto? Es eso de ahí, es la diferencia de temperatura y esto viene siendo también la diferencia, pero de tiempo. Entonces, al final del día, el calor transferido me va a ayudar, ¿cierto? O yo lo puedo medir con todas estas variables, ¿cierto? Y además incluyendo si es que eventualmente se realiza algún trabajo, ¿ya? Eso viene desde la primera ley de la termodinámica. Y esto de aquí nos va a ayudar bastante después para poder determinar algunos elementos o algunas cosas que yo tengo para revisar, ¿cierto?, en los sistemas que uno tiene contenido. Entonces tenemos también que analizar, hacer el análisis acerca de la transferencia o lo que tiene que ver con la entropía, ¿ya? ¿Cómo nosotros manejamos esto? Entonces supongamos que nosotros tenemos, ¿se acuerdan las máquinas térmicas o de esa parte de la teoría, ¿cierto? Y nosotros tenemos un elemento que está a una temperatura T1 y además tenemos otro elemento u otro sector que está a una temperatura T2, la cual es separada por una pared. Entonces, la temperatura, a lo largo de esta pared va a tener la situación, ¿cierto?, de que va a ir disminuyendo y que en este borde de aquí va a tener la temperatura T1 y en ese borde de acá va a tener la temperatura T2. ¿Ya? Entonces acá tenemos un poco lo que viene siendo el flujo de entropía, ¿cierto? A través de todo el sistema, ¿cierto? El conjunto de sistemas. Porque aquí tenemos un sistema, dos sistemas y tres sistemas. Entonces, la suma de ellos tiene que darme la entropía, ¿cierto?, que está pasando por todos lados. Entonces, si nosotros hacemos el análisis a partir de toda esta situación, nosotros lo que vemos es que a través por todas las barreras estas de pared, lo que vamos a obtener es
que la entropía, ¿cierto?, va a ser igual al calor transferido dividido por la temperatura a la cual yo me encuentre, ¿ya? Por ende, la entropía del universo, ¿cierto?, va a ser igual al calor, ¿cierto?, que yo estoy entregando, o que yo estoy intercambiando, mejor dicho, por la diferencia, ¿cierto?, de los inversos de las temperaturas 1 y 2, como se muestra acá en la ecuación, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Primero que todo, si la temperatura nos va a estar indicando, ¿cierto?, que al final del día este proceso ocurre debido a que respeta la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía siempre tiene que ser positiva en el universo. Entonces, los cambios de entropía que yo estoy proponiendo, la verdad es que van a producir que entonces va a suponer que este flujo de calor ocurre obedeciendo las leyes de la termodinámica. Entonces, eh, finalmente yo voy a llegar a lo que se denomina una situación, ¿cierto? O un estado estacionario, que es lo que se representa aquí. ¿Ya? Esa es la idea detrás de todo esto. ¿Hasta aquí Pero alguna duda o consulta? el subíndice R, ¿qué significaba? No, porque acá tú tienes un reservorio 1 y acá tienes un reservorio 2. Entonces, la entropía de cualquiera de los dos reservorios va a ser calculada de la misma manera. Ay, profe, gracias. Profe, podría poner la página anterior, por favor, un poco. Gracias. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, acá lo que tenemos es una analogía. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Muestra la analogía esta. Nos dice que nosotros tenemos un incendio, ¿ya? Que está ahí, es un granero, ¿cierto?, que se está incendiando. Y tenemos cerca del granero, no sé qué tan cerca, pero cerca, tenemos un pozo con agua. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo quiero extinguir el fuego del granero, ¿cierto?, utilizando esta agua. Entonces, yo tengo tres formas de llevar el agua hacia el granero. La primera es que yo bombeo agua, saco el agua del pozo, la conecto a una manguera y la manguera llega al incendio extinguiéndolo, o buscando extinguirlo. Posteriormente yo tengo una cadena humana de personas, ¿cierto?, que van con un balde y van traspasando el balde uno al otro hasta que el balde llega cerca del incendio y le echo agua. Y la tercera opción es que yo tengo una persona el cual llena el balde con agua, va corriendo, le echa agua al granero, ¿cierto?, al incendio, y se devuelve. Y así sucesivamente hasta que eventualmente puede extinguir el incendio. ¿Ya? Les pregunto a ustedes, en la medida de los conocimientos que ustedes tengan, ¿ustedes pueden identificar cómo estos tres casos eh, se pueden hacer un paralelo con lo que es la transferencia de calor? Los conceptos de transferencia de calor.
¿No sería algo así como que intentando apagar el incendio se equilibra la temperatura del agua con la temperatura de lo que se está quemando? ¿O eso se intenta hacer? La pregunta es cómo viaja el agua entre el pozo y el incendio, ¿cierto? La analogía está con las personas, ¿ya? Entonces, estos tres casos o estas tres formas de que el agua llegue al incendio es una analogía, cada una es una analogía de cómo funciona o de algún método o técnica de transferencia de calor. Tenemos tres, ¿ya? Si yo les digo, veamos, vamos viendo por ejemplo el primer caso. Tenemos dos sujetos que están con una manguera, ¿cierto? Y la manguera eh, sin mediar nada, solamente desde la boquilla o la tobera llega hasta el granero, sin ninguna otra ayuda de ninguna persona. ¿Ya? Eso es una analogía de una de las formas de transferencia de calor, que es la radiación. Es así como nosotros también, la radiación que obtenemos, por ejemplo, del sol, ¿cierto? Nosotros nos llega calor vía radiación. Después tenemos que se realiza una cadena humana para llevar baldes de agua, ¿ya? Y en este caso, lo que nosotros vamos a tener es otro método de transferencia de calor que es la convección. Y finalmente, vamos a tener que una sola persona lleva el balde con agua. Ese método o esa forma de transferencia de calor se denomina conducción. ¿Ya? Estas tres formas de transferencia de calor, la verdad es que son las tres principales. Y si se dan cuenta, nosotros no sabemos, acá nos están poniendo la situación, pero si se dan cuenta, los tres métodos se están tratando de aplicar al mismo tiempo. Y eso es una realidad debido a que en estricto rigor, no existe, le quito fuerza, amigos, de eso. En estricto rigor no existe una transferencia de calor única, a menos que yo aísle muy bien solamente para poder tener una. No, normalmente ocurren por lo menos dos técnicas de transferencia de calor en un mismo sistema. No, e incluso si estamos frente a alguna fuente calórica externa, como lo es el sol, por ejemplo, nosotros podemos tener las tres técnicas de transferencia de calor ocurriendo al mismo tiempo, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Con esto, ¿alguna duda y o consulta, estimados? No, profe, ahí quedó mucho más claro. Excelente. A mí me quedó claro la reacción y la conducción. La convección sería como por el movimiento de fluidos, ¿a eso se refiere? Porque la conducción le entendí que era como el contacto directo. La Sí. radiación sería como ondas electromagnéticas del sol, Uh-huh. algo así. Sí. Pero la segunda no la entendí bien. La convección es cuando yo tengo un cuerpo, ¿ya? Y la transferencia o el fenómeno de calentamiento o de enfriamiento ocurre producto del movimiento de un fluido, como tú bien decías. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo si yo, por ejemplo, tengo un chorro, cuando tú, por ejemplo, te quemas, te produce una quemadura, tú pones inmediatamente la mano o el dedo abajo de un chorro de agua, ¿cierto? Y el chorro de agua va siempre a la misma temperatura. Entonces lo que ocurre es que a medida que el chorro pasa, la temperatura de tu dedo va bajando, de la zona quemada va bajando, y eso hace que disminuya la temperatura del punto.
Lo mismo ocurre a niveles industriales, ¿cierto? Y uno los puede aplicar, ¿ya? Pero sí es un fluido el encargado de hacer la transferencia de calor. Gracias. Entonces ahora nosotros tenemos que empezar a hablar de estos temas. Desde ya les aviso que el tema de la radiación va a quedar fuera porque nosotros nos vamos a preocupar mayoritariamente de los dos segundos, convección y conducción. No hay que dejar de lado la radiación, como les dije, puede ocurrir. Pero lo importante aquí es que nosotros vamos a tener estos dos fenómenos y eventualmente vamos a llegar a a la combinación de los mismos. El fenómeno, los dos fenómenos de transferencia de calor que vamos a ver, los vamos a ver en profundidad, porque además de esos fenómenos salen muchas de las aplicaciones que eventualmente ustedes van a tener industrialmente. ¿Cuáles son las principales, digámoslo así, aplicaciones que ustedes tienen? El concepto de aletas, el concepto de intercambiadores de calor y un poco el concepto de lo que es calderas. Pero nos vamos a centrar principalmente en lo que es los intercambiadores de calor debido a que es lo que nos pide el programa. Pero en estricto rigor, estas dos técnicas o estas dos formas de transferencia de calor son las que nos van a permitir hacer análisis mucho más fuertes de ciertos procesos que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces vamos a partir ahora con el fenómeno de conducción. El fenómeno de conducción fue descubierto por un caballero que se llamaba Jean-Baptiste Joseph Fourier, ¿ya? Y él plantea la ley de Fourier. La ley de Fourier que él plantea nos dice lo siguiente. Dice que, él indicó que el flujo de calor resultante de la conducción térmica es proporcional a la magnitud del gradiente de temperatura con signo opuesto. Entonces nos dice que él nos está diciendo acá que Jean-Baptiste Joseph Fourier indica que el flujo de calor, vamos a escribirlo ahí, el flujo de calor resultante de la conducción térmica es proporcional a la magnitud del gradiente de temperatura con signo opuesto. O sea, eso. ¿Ya? Cuando hablemos de gradiente, en este caso, nosotros vamos a estar hablando de lo siguiente. Se define en este caso de donde cada una de estas derivadas es la derivada de la temperatura, pero en la dirección que yo estoy planteando. O sea, en este caso puede ser la dirección de X, dirección de Y y dirección Z. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos gradientes, de estas derivadas, ingresa esta información acá. Lo primero que nosotros vamos a hacer para poder llevar esta materia a flote es simplemente que nos vamos a preocupar únicamente de detén de X. Pero todo lo que veamos es llevable, ¿cierto?, a las otras direcciones. El análisis yo lo puedo llevar a las otras dimensiones y desarrollarlo como tal, ¿ya? Entonces, lo que nos dice Jean-Baptiste Joseph Fourier es que el flujo es proporcional a menos el gradiente de temperatura, que es equivalente a decir entonces que es Q proporcional a menos dt en dx, ¿ya? Vamos a poner en una letra tal vez, o en una forma que tal vez ustedes
conozcan mejor. ¿Ya? Esto existe y se denomina flujo de calor unidimensional. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy diciendo que la dirección del flujo de calor ocurre en una sola dirección, hablo de un flujo de calor unidimensional. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Porque apareció este tema acá de proporcionalidad, ¿cierto? Es proporcional. Como buenos ingenieros, ¿qué queremos aquí que sea esto de aquí? Queremos que sea un signo igual, ¿cierto? Entonces, para ello, yo tengo que reescribir esto y tengo que considerar algo que sea una especie de coeficiente, ¿cierto? Constante de proporcionalidad. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que puede ser una buena, o qué es lo que yo debería estar considerando para hablar de un coeficiente o una constante de proporcionalidad entre estos dos elementos que tenemos aquí en pantalla? Algo que dijeron, de hecho, al principio de la clase ustedes mismos. Bueno, uno de ustedes lo dijo. ¿Qué elemento tengo que considerar o qué cosa tengo que considerar para que esto sea un signo igual? ¿Qué elemento debería considerar, siendo que de lo que hablábamos, ¿cierto? También cuando hablábamos del calórico. ¿El material? El material. Entonces necesito algo que me permita hablar del material mismo. Y en este caso es Q igual menos K por dt en dx. Recuerden que esto lo puedo ampliar, ¿cierto?, a las otras dimensiones. En donde K es el coeficiente de conductividad térmica. ¿Ya? El coeficiente de conductividad térmica tiene unidades de watt sobre metros por grado Celsius. ¿Ya? Ahora, entonces, si nosotros desarrollamos esto, lo que vamos a obtener, ¿cierto?, es que Q va a ser igual a menos K por dt en dx, ¿cierto? Entonces veámoslo en el sistema internacional, ¿cierto? Esto implica que menos watt por metro por grado Celsius por
La diferencia de temperaturas está dado en grados Celsius, ¿cierto? Y la diferencia en dx va a estar dado en metros. Entonces, vamos a tener que los grados Celsius se simplifican y por ende esto de aquí, Q va a ser igual a, va a estar dado en watt por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de esto? Profe, ¿el coeficiente lo da el ejercicio? O sea, el enunciado. Ya vamos a hablar de eso, tranquilo. Pero si se dan cuenta, Q está dado en watt por metro cuadrado. ¿Qué pasa si yo quisiera saber el calor total transferido a través de un cuerpo, a través de una frontera? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para saber cuánto es el calor total transferido? Lo que vamos a tener que hacer, vamos a llamarle Q mayúscula, es multiplicar esta Q minúscula por el área. ¿Ya? Entonces, esto nos quedaría como, vamos a escribirlo acá abajo, Q igual menos K por el área por dt en dx. Y esta vendría siendo como la forma, o una de las formas más utilizadas para expresar lo que es la ley de Fourier. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Ya. Entonces, la conductividad térmica, ¿cómo se da? ¿Cuál es la forma en que ocurre toda esta situación? Bueno, esto tiene una respuesta o tiene una forma más bien atómica de darse, ¿cierto? Bueno, lo primero que tenemos que tener en consideración es que con temperatura los átomos se agitan. ¿Ya? Entonces, cuando los átomos se agitan, comienzan a vibrar. Y cuando empiezan a vibrar, obviamente van ganando energía cinética. ¿Ya? Entonces los átomos comienzan a vibrar y empiezan ya a moverse. Llega un minuto en donde la vibración no es solo en su lugar, sino que empiezan como a agitarse. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Los átomos
chocan entre sí, ¿cierto? Transfiriendo esa energía que tenía. Entonces a lo mejor hay uno que está vibrando muy rápido y hay uno que está aquí normalito. Pum, le empieza a chocar hasta que ambos empiezan a ganar energía cinética. ¿Ya? Chocan entre sí, transfiriendo dicha energía cinética. ¿Ya? Entonces, la temperatura, como obviamente ustedes ya se están dando cuenta, cuando yo parto aquí, ¿cierto? Estoy a una alta temperatura, las partículas o los átomos que están aquí comienzan a vibrar. Estos de aquí están vibrando también, pero a una velocidad y con una energía menor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este de aquí empieza a chocar y este empieza a chocar con el del al lado y luego empiezan a chocar y así sucesivamente y claramente la energía no es finita. Entonces, estos están vibrando a una alta velocidad, pero a medida que van chocando, ¿cierto?, los siguientes, lo que ocurre es que cada átomo va entregándole cada vez menos energía cinética al siguiente, lo que conlleva, ¿cierto?, a lo que se denomina un gradiente de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura no se vuelve pareja en toda la pared, sino que a medida que yo estoy sometido a una eh, fuente de calor de alta temperatura y una fuente de calor de baja temperatura, todos los átomos van a tener una cierta distribución de lo que viene siendo la energía cinética, ¿cierto? Y materializado de manera macroscópica como energía, como temperatura, ¿ya? Es como yo puedo medir esa vibración. ¿Alguna duda y o consulta con esto? Ya. Entonces, parte de la conductividad térmica también tiene que incluir algo de tiempo. O sea, yo estoy pasando energía. Si ustedes se acuerdan de la energía de la ecuación de Fourier, la ecuación de Fourier no tiene considerado lo que es el tiempo, ¿ya? Solamente tiene lo que es el área, lo que es la conductividad térmica y lo que es el gradiente de temperatura en una cierta distancia. Entonces supongamos que tenemos esta pared que aparece aquí, en donde ingresa una cierta cantidad de calor y por el otro lado sale otra cierta cantidad de calor, producto de que tuvo que atravesar una distancia delta X, ¿ya? Como se ve en la figura. Entonces, nosotros podemos ver la diferencia de calor que queda en el sistema, ¿cierto? Como se muestra ahí en esa opción que está ahí, donde menos la constante por el área, conductividad térmica, por el gradiente de temperatura en la cara siguiente, la cara del delta X, menos el gradiente, la diferencia de temperatura en la cara por donde ingresa el flujo de calor, dividido por dicho delta X, que viene siendo la diferencia, ¿cierto? Y por ese delta X, que es lo que eventualmente yo tengo que tener en consideración para todo esto. Entonces, eso me permite ver que el calor transferido o el calor que queda acumulado en la pieza o en el cuerpo es igual a esta expresión que nosotros tenemos en este instante acá. Menos K por el área, por la segunda derivada de la temperatura con respecto a la distancia recorrida y por delta X. ¿Ya? Anoten esa expresión, sáquenle foto, no sé, pero la vamos a seguir utilizando ahora, así que por favor, ténganla ahí a mano. Profe, esa rayita que está al lado de la X, ¿significaba? ¿Cuál? ¿Esta? No, la rayita que está al lado de la X, en las dos partes.
una L, una raya grande. Ah, esa. Sí, esa misma. No, es como quien dice el gradiente de temperatura con respecto a X, evaluado en este caso de aquí, es en X más delta X, y este de acá es evaluado en X únicamente. Esa es la traducción de ese de ahí. Ya. Y aquí ahora se viene la parte linda, si se puede decir. Tenemos lo siguiente, ¿cierto? Nosotros tenemos que Q, el Q mayúscula, va a ser igual a Q minúscula por el área, ¿cierto? Y ya vimos que era menos K por el área por la segunda derivada con respecto de la temperatura con respecto a la distancia, por el delta X, que viene siendo el espesor, ¿cierto? O la distancia recorrida por ese flujo calórico. Pero además, nosotros de la primera ley de la termodinámica sabemos que Q va a ser igual a du en dt, ¿cierto? Donde nosotros veíamos que esto es igual a la masa por el calor específico, ¿cierto? Por dt, ¿cierto? En dt, la temperatura. Y también aquí podemos agregar, ¿cierto? El delta X, que es lo que nosotros tenemos. ¿Ya? La masa, ustedes ya hemos visto hasta el cansancio, de que la masa tiene alguna relación, ¿cierto? Con algunos elementos que nosotros podemos ver a través de la densidad. Entonces, nosotros sabemos que masa dividido volumen es igual a densidad. Entonces, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. ¿Ya? Para poder llevar esto a la utilización de todo esto, nosotros vamos a considerarlo, ¿cierto?, como entonces densidad por el área transversal por la cual yo estoy atravesando, ¿cierto? Y por el delta X que ya está incluido acá. Entonces ya no necesito agregar más elementos. Entonces, esto de aquí va a ser igual a la densidad por el volumen del componente o de la pieza que estoy analizando, por el área, por el área, por la capacidad calorífica, por el diferencial de temperatura en el tiempo y por el delta X que me ayuda, ¿cierto?, a cerrar todo esto, ¿cierto?, con respecto al volumen, ¿ya? Como ustedes se darán cuenta, tenemos dos elementos que son iguales, que es Q. Por ende, si son iguales, yo puedo igualar las expresiones, ¿cierto?, para que me permiten llegar a ese resultado de por un lado o por el otro, ¿ya? Entonces, Q tiene que ser igual a la densidad por el área, por la capacidad calorífica o calor específico, por dt en dt, o sea, el diferencial de temperatura en el tiempo, y por delta X. Y todo eso tiene que ser igual a menos K por el área por dt, ¿cierto?, en dx y por delta X. ¿Ya? Debido a cómo estamos haciendo el análisis, ¿cierto?, a la dirección que nosotros tenemos, nosotros podemos, y que el análisis únicamente lo estoy haciendo desde un punto de vista
de todo lo que nosotros tenemos a nuestra consideración, ¿cierto? Nosotros podemos simplificar el signo negativo de aquí, ¿ya? Por la dirección que tiene el flujo de calor visto por una ecuación y por la otra, tienen que coincidir. Entonces, por eso es que yo estoy simplificando el signo negativo, porque desde un punto de vista el flujo de calor es positivo, pero desde el otro punto de vista es negativo. Entonces, para que conversen, el signo negativo debe desaparecer, ¿ya? Y para ello, Profesor, ahora lo que nosotros vamos a hacer, ¿alguien hizo una pregunta? sí, profe, eso del signo negativo, ¿es siempre o depende el ejercicio? Depende, es que esto ni siquiera es un ejercicio, esto es una demostración. Ah, ya, Pero esto, como te digo, va a depender depende en este caso de cómo yo estoy considerando el flujo. ¿Ya? ya, profe. Ya. Entonces, nosotros estamos llegando a una expresión que vamos a utilizar mucho. Por eso también lo interesante es que también sepan de dónde viene, para que después la puedan utilizar. Entonces, si se dan cuenta, de un lado y del otro tenemos varios elementos que también son muy, eh, son comunes. Por ejemplo, tenemos el área, que se puede simplificar. Tenemos delta X, que se puede simplificar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es despejar la siguiente expresión. Vamos a despejar dt en la segunda derivada de temperatura con respecto a la distancia. Entonces, lo que nos va a quedar esto es que dt en dx tiene que ser igual a ρ por c dividido k por dt en dt, por la diferencia, el diferencial de temperatura en el tiempo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el gradiente o la diferencia de temperatura en la pieza, yo lo puedo eventualmente determinar con respecto a cómo varía la temperatura en el tiempo, ¿ya? Pero esto todavía no está cerrado como tal, sino que ahora nos falta, podemos hacer una simplificación más, que es esta expresión de aquí, ¿ya? Esa expresión de ahí, yo la puedo reemplazar por lo siguiente. 1 partido alfa, ¿ya? Entonces la pregunta que cae de cajón es, ¿qué es alfa? Alfa es lo que se denomina difusividad térmica. Básicamente es cuánto de, si yo tengo un material, ¿cierto? Yo estoy pasando cierta energía, ese material tiene que eventualmente no solo acumular esa energía, sino que también tiene que disiparla. Se va a intentar deshacer de esa energía. Bueno, el cómo lo hace o en cuánto lo hace está incluida en esa expresión que ustedes ven ahí. Difusividad térmica. Entonces, ya tenemos dos ecuaciones que vamos a utilizar mucho como base, por lo menos, para lo que es transferencia de calor. La ley de Fourier y esta expresión, la ley de Fourier que nos permite indicar cuánto es el calor que fluye desde a través de un material, y esta ecuación que nos va a permitir determinar cómo varía la temperatura en una pieza después de un cierto tiempo. O sea, en un tiempo T0 supongamos que la temperatura es 25 y después con las distintas ecuaciones y con la exposición a una cierta temperatura, nosotros vamos a saber que va a ir aumentando, ¿cierto? Va a ir cambiando su temperatura con respecto al tiempo.
¿Qué ecuación me permite ver eso? La que están viendo, la que están viendo ahí al final. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta, estimados? No, profe. Entonces, uno de ustedes preguntó, bueno, esa constante, ¿cierto? La conductividad térmica, ¿dónde va a venir en el enunciado? ¿Va a venir? La verdad es que existen una serie de lugares donde yo puedo revisar eso. Y ustedes tienen a disposición de ustedes lo que es el libro Sengel. Ahora vamos a empezar a usar el de transferencia de calor, no el de termodinámica. Entonces, nosotros podemos obtener esta información a través de la literatura. También existen otras tablas, ¿cierto?, que pueden ser muy buenas, pero lo importante es que contengan la información que nosotros estamos viendo. Entonces, por ejemplo, tenemos las propiedades de, en este caso, de los materiales a 300 Kelvin, donde nosotros vemos que, por ejemplo, la densidad del aluminio puro es de 2702, el C sub P en esas condiciones es de 903, la conductividad térmica del aluminio a 300 Kelvin es de 237 watts por metro por Kelvin, y la difusividad térmica es de 97,1 por 10 a la menos 6. ¿Por qué por 10 a la menos 6? Porque el dato aquí está multiplicado por 10 a la 6 para poder entregarlo como, mostrarlo como número entero. Acá no solo podemos ver los valores, sino que además las unidades que tienen. Entonces, si se dan cuenta, la conductividad térmica tiene unidades, las unidades que habíamos mencionado, ¿cierto? En este caso está en Kelvin, pero uno, como ustedes saben, puede utilizar la información de Kelvin en grados Celsius, porque la diferencia entre una y la otra no es muy grande, ¿cierto? Puedo usarla independientemente. La difusividad térmica tiene unidades de metros cuadrados por segundo, ¿ya? Acá también me entregan cierta información de la conductividad térmica a lo largo de ciertas temperaturas. Si ustedes se dan cuenta, ya a los 1000 grados Celsius, este dato de aquí no tiene sentido porque ya está fundido el aluminio. Entonces no entrega conductividad térmica ahí, ¿ya? ¿Qué información yo le tengo que dar a ustedes acerca, por ejemplo, de la conductividad térmica? Es, por ejemplo, que sea constante. Ustedes se están dando cuenta, ¿cierto? Ya es independiente, ¿cierto? Es dependiente de la temperatura, perdón. Yo les puedo decir que la constante de esta, la conductividad térmica, o el coeficiente de conductividad térmica es constante. Entonces, ustedes se van a la tabla, buscan la conductividad térmica requerida y tienen el dato. Entonces tenemos, bueno, en el libro aparecen muchas conductividades térmicas de muchos materiales, así que nos vamos a basar en eso. Quiero que veamos, por ejemplo, la conductividad térmica que tiene el cobre. Si se dan cuenta es 401 watts por metro Kelvin. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada metro
que yo tengo, el cobre puro va a transportar 401 watts, ¿cierto? Es capaz de transportar eso en términos calóricos, ¿ya? Por grado Kelvin que yo tenga de diferencia de temperatura. Entonces, si yo tengo una parte que está a 20 grados Celsius y la otra que está a 30, hay una diferencia de temperatura, si ustedes se dan cuenta, de 10 grados Celsius. Bueno, entonces por cada metro de distancia que yo tenga, el cobre va a poder transportar 401 por 10, porque hay 10 grados, en watt de calor, ¿ya? De los mayores conductores de energía calórica está el cobre, ¿ya? El aluminio también es muy bueno, pero el cobre es el mejor en escala económica, ¿ya? Porque también está la plata, que es muy buen conductor, pero hacer un recipiente de plata es un poco costoso. Entonces, ¿qué otra información podemos sacar de esta tabla? Según los valores que nos dé de K, es que nosotros podemos indicar cuál es un buen conductor y cuál es un mal conductor, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un K, un valor de K alto, hablamos de un buen conductor. El material que tenga el K más alto es el mejor conductor de todos, ¿ya? Pero ¿qué pasa entonces con los que tienen un K bajo? Bueno, cuando el K es bajo, hablamos de un mal conductor. Calórico, no eléctrico, por si acaso. ¿Ok? Pero un mal conductor, ¿tiene alguna utilidad que sea un mal conductor? Sí. De hecho, también uno busca este tipo de materiales porque serán malos conductores, pero son buenos aislantes. Entonces, la aislación térmica se basa en esto, en que yo busco un material que tenga un K muy bajo, que así impide que el calor salga de manera, mejor dicho, tan violenta o tan potente desde un cuerpo, ¿ya? Los termos, todo eso funciona con ese tipo de materiales que son malos conductores, pero eso implica que son buenos aislantes térmicos, ¿ya? ¿Alguna duda yo consulta, estimados? No, profe. Perfecto. Ya, entonces debido a que ya podemos empezar a ver el otro tema, vamos a dejarlo hasta aquí porque por temas de tiempo mejor dejamos el tema hasta aquí y así mañana retomamos y vemos de corrido lo que es la segunda forma de transferencia. A todo esto, también para que lo tengan en consideración, esto fue solo una pincelada, ¿ya? La próxima semana vamos a ver conducción ya de manera propia, de manera ya más en serio, y ya con eso vamos a empezar a trabajar para después poder tener para ver cómo funciona la conducción térmica en ciertas geometrías específicas. Vamos a ver cómo se conduce, ¿cierto?, en ciertos materiales compuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la próxima semana vamos a ver con lujo de detalle lo que es conducción. Profe, Listo, estimados, que tengan muy buena Perfecto. Profesor, jornada. profe, antes que se vaya, Eh,
Dígame. Yo le quería pedir si podía poner la hoja anterior. Ya. Profe, yo quería saber sobre el certamen, si es que habían hablado algo de eso. Lo que pasa, estimado, bueno, primero sí recibí, por si acaso, todos los correos que se suscitaron producto del certamen, pero como le dije a otro compañero, yo tengo que primero ver cuál es cuál fue el problema, si que efectivamente hubo un problema, y después voy a dar el remedial dado, ya sea darle el puntaje o ver qué es lo que se puede hacer con eso, pero quiero primero tener toda la información y después. Ah, profe. Digamos. Yo antes le había hablado al principio de la clase, pero era por el certamen. Yo, en mi parte nomás, hablé del certamen 1. Uh-huh. Ah, ya, porque están hablando ahora del certamen 2. Sí, pero yo antes había hablado del certamen 1 para que no hubiera También confusión. recibí su correo, no se preocupe. Tranquilidad ante todo. Profe, yo no le envié un correo porque quería decírselo en clase. ¿Es necesario igual que le envíe el correo o no? ¿O ya no? No, porque no. Y agradezco también esa actitud de que lo quieras decir en clases, porque mi gran problema, no es culpa per se de ustedes, pero mi gran problema es que cuando yo le entrego la información a uno de ustedes, lamentablemente yo sé que no todos están recibiendo esa información, entonces yo prefiero hablar estas cosas en clase, ¿ya? Por si acaso, porque así garantizo que todos o que la gran mayoría va a tener la información clara y la podemos compartir de manera más abierta. Entonces, ¿esperamos la solución, profe? Sí, pero tranquilo, se va a llegar, no se preocupe. Ok. Gracias. Ok, profe, gracias. Ya, pues, estimados, buena jornada entonces para todos, nos vemos mañana. Igualmente que le vaya bien. Igualmente, chao, profe. Profe, gracias. Chao, profe.